Lunes, lunes más, aquí estamos. Qué precioso fin de semana, el semana antepasado, que fue, celebramos Semana Santa, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sé, por eso no hicimos nada, que venían bien llenos. Estoy segura que ahorita aún así estamos todavía gozosos porque eso no se olvida. Eso es algo que recordamos constantemente, especialmente si participamos de la Santa Cena, no solamente en la iglesia, sino en nuestro hogar. Recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, que fue lo mejor, el mejor regalo. Y parte de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar, no hay título, por lo regular siempre al último del video, y me faltan las descripciones porque yo creo que eso es lo que todavía no aprendo y en eso estoy. Pero de hecho hoy vamos a hablar de un versículo que ya hemos tocado en nuestros temas. Yo creo que se siente muy repetitivo, pero cuando pasa esto yo sé que el Señor quiere llenar y llenar y llenar hasta que nuestro corazón esté rebosando de su palabra. Ahí aclarar y aprender a qué está obligado nuestro Dios y a qué no, y qué nos corresponde a nosotros y qué es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Pero ahorita entramos más en detalle. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Mi Dios, te damos gracias. Gracias, tú eres santo, eres precioso, eres maravilloso. Traemos todo delante de ti, mi Dios. Te damos honra y gloria. Gracias por ser nuestro pronto auxilio. Gracias por ser nuestro pastor, nuestra torre fuerte. Gracias por ser El Shaddai. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, que el Espíritu Santo ministre en lo profundo de cada corazón y cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de Juan 3:16 y en Mateo también vamos a unos versículos, porque vamos a hablar y profundizar un poquito más el amor de Dios. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces pensamos que por el amor que Dios tiene para con sus hijos, por el amor que tiene para su creación, pero me voy a enfocar en sus hijos. Ya hemos hablado de la diferencia entre la creación de Dios y los hijos de Dios. Que Dios está obligado en cierta manera a contestar nuestras oraciones o contestar nuestras peticiones, porque muchas veces ni siquiera las presentamos delante del Señor. He incluso escuchado que no es necesario orar. He escuchado que no es necesario orar porque Dios ya conoce todo lo que necesitamos, entonces ¿para qué orar? Digo, Dios mío, no, o sea, y lo digo en serio, Dios mío, perdón, porque mi Dios, perdónanos, porque la oración no es necesidad de Dios, la oración es necesidad de nosotros de comunicarnos con nuestro Dios y ser más sensibles a su voz, a su dirección, a sus instrucciones. Juan 3:16, todos lo conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único hijo, dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que, escucha, todo aquel que en él crea, que creyera en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí tenemos una gran promesa. Si creemos en el Señor Jesucristo, si confesamos que Él es Hijo de Dios, que resucitó al tercer día, ahí cuando nosotros confesamos, Él se hace nuestro Señor y Salvador y nos da esa promesa de una vida eterna. Hasta ahí es lo que Dios ya nos regaló, en ese sentido, por su amor. Por su amor. ¿Y a qué me refiero? Cuando he tenido conversaciones o hemos compartido con personas o nos comparten, es que Dios en su amor y su misericordia, Él va a hacer, Él se va a mover. Ok. Y vamos a Mateo 5:6. Vamos a Mateo 5:6. Y dice así: dichosos los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hablamos de la justicia, y lo puedes buscar en hebreo, se refiere a la verdad, rectitud, integridad, moral, ética, equidad, honestidad, basado en la verdad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos de saciados, es que vas a ser lleno al punto de rebozo. Cuando tú estás saciado, ya no necesitas más porque estás completamente lleno. Ahora, pero ¿por qué tiene que ver esto? Vamos a Mateo 6:33. Vamos a Mateo 6 desde el 25, porque de verdad quiero que entendamos esto. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como la hierba que está en el campo. Fíjense, si leen la historia del rey Salomón, la creatividad que él tenía, inclusive para el templo, para sus vestiduras, para todo, yo me lo imagino, porque tenemos una imaginación, yo me lo imagino con ropaje precioso, un esplendor maravilloso de castillo, y él en sí, como él se vestía. Ahora escucha lo que dice aquí. Y por eso, y ¿por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Como uno de ellos, ni siquiera. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¡Auch! Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, escucha bien, los paganos, los inconversos, los no creyentes, la creación de Dios que no ha sido convertida a Cristo Jesús, los que no lo han recibido como Señor y Salvador, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Ahora voy aquí, 6:33, y por favor escucha. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por el amor de Dios, por su amor, tenemos la salvación. Por la gracia tenemos la salvación. Es algo que se nos da a nosotros confesar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo demás, sus promesas, lo que nosotros tenemos de peticiones diarias, de necesidades diarias y aún deseos, son cosas que nosotros tenemos que accesar por medio de la fe, por medio de buscarle. No podemos sentarnos en una silla nada más y esperar que por el amor de Dios, por su amor, Él nos va a contestar las oraciones sin ni siquiera nosotros abrir el acceso y activar nuestra fe. No puede suceder. Es como tirar una moneda en el aire y esperar que todo el tiempo caiga con heads over, con el águila hacia arriba.
por su amor, por su gracia, tenemos vida eterna si nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador por su amor. Pero las promesas y todo lo que necesitamos día a día es por acceso, por una activación por medio de nuestra fe. ¿Y cómo se hace eso? Buscando de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces muchas veces pensamos que el oír la palabra de Dios es solamente ir a la iglesia y con lo que nos predican es suficiente. No podemos basar nuestro crecimiento espiritual en lo que nos dan en 15 minutos, porque es lo que ahora hacen, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de una predicación, y querer sobrevivir toda la semana. Básicamente estás dependiendo de una barra de proteína, que a veces es demasiado rebajada, vamos a ser honestos. Esa barra de proteína tiene muy poquita proteína, solo media hora, 15 minutos, 20 minutos, y quieres sobrevivir el resto de la semana con esa barrita de proteína que te comiste el domingo. Es meramente, si me entiendes, es necesario que entiendas que sí, el Señor ha puesto pastores, predicadores, evangelistas, ministerios preciosos que nos comparten lo que el Señor está hablando día a día, pero es tu responsabilidad. Si tú esperas algo de Dios, yo sí espero algo de Dios, yo tengo muchas peticiones delante de mi Dios, pero más que peticiones tengo mucho más agradecimiento, pero yo necesito tomar esa responsabilidad y entender que para poder accesar las promesas de mi Dios es necesario buscar de su palabra, buscar de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, día a día. No puede recaer la responsabilidad de que yo quiero las respuestas de mis oraciones basada a el amor de Dios que tiene por mí y lo que yo recibo los domingos y responsabilizar a los pastores, o es que no me predicaron esto, o es que no me hablaron del otro. Somos responsables nosotros mismos. El Señor ya entregó todo. Y constantemente, siento que constantemente estamos repitiendo lo mismo aquí en el video, pero es que en serio, el Señor ya entregó todo. Completamente todo. Entregó a su Hijo. Jesús es la voz de Dios. Jesús es la voz de Dios hecho carne. Jesús es la voz de Dios hecha carne. Y anduvo aquí y fue crucificado para que nosotros pudiéramos tener libertad. Él resucitó para que ese poder lo entendiéramos nosotros, que es el poder que vive dentro de nosotros. Él lo hizo para restaurar ese camino que se había roto por el pecado de Adán. Él vino a restaurar eso, y no solo eso, nos dio un mejor pacto. El vuelo fue partido en dos. No podemos estar solamente esperanzados de que por su amor Él va a contestar. Es que mi hija, Dios la va a alcanzar. Mi hijo, Dios lo va a alcanzar. Pero ¿qué estás haciendo tú al respecto? Y no me estoy refiriendo a que estés constantemente sobre ellas, no. Ni sobre él tampoco, ni sobre tu esposo, ni sobre nada. Pero ¿qué estás sembrando tú en el espíritu, en lo espiritual? ¿Estás alcanzando almas para que el Señor, o sea, tu fe crezca y el Señor se ocupe de lo tuyo? Cuando nosotros nos ocupamos de lo de Dios, Él se ocupa de lo nuestro. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando acción, activando esa fe y activando esas promesas, tomando posesión de lo que el Señor nos ha dado, o estamos esperanzados a que por su amor caigan las cosas solas. Dios no está obligado a nada más que a su palabra. Dios no está obligado absolutamente a nada más que su palabra. Él se hace responsable de esto. De esto. Esas promesas son de nosotros. La sanidad es el pan diario de sus hijos. That's the daily bread of them. It's the children's bread. Es el pan de sus hijos, la sanidad divina, la sanidad completa, la restauración, la prosperidad financiera. Sí existe, sí es bíblico. ¿Por qué? Eso hablamos otro día, hoy no. Pero son promesas que nosotros debemos de estar conscientes. Deuteronomio 28, del 1 al 14 es mío. Es mío, yo lo tomo para mí. Todas las promesas que hay en su palabra son mías. Pero no va a suceder nada si yo no activo
esas promesas, si yo no empiezo a caminar, si yo no empiezo a escudriñar, si yo no empiezo a buscar de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué leímos? Dichosos los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre y sed de justicia, tú vas a ser saciado de su verdad, y con su verdad viene pegado todo lo demás, todo lo bueno, todo lo puro, no nos faltará nada. Dice: Jehová es tu pastor, mi pastor, y nada nos faltará, absolutamente nada, nada, nada. ¿Y qué dice Mateo? Lo que leímos, el 6 del 25 en adelante, que no tenemos que preocuparnos de nada, de absolutamente nada. Pero abajo, fíjense lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Bueno, entonces, a ver, ¿qué significa el reino de Dios? Esta semana voy a estudiar qué significa el reino de Dios. Esta semana voy a estudiar para que el Señor me muestre qué trabajo tengo yo, qué posición tengo yo en su reino. Hay una posición en general que todos tenemos en su reino, es alcanzar almas, alcanzar al perdido, traerlo, testificar con nuestro testimonio. Sin siquiera abrir la boca, el Señor hace cosas maravillosas. Pero muchas veces nos encajamos en nuestra necesidad, en el: es que yo necesito, yo no he recibido, o yo no he alcanzado. Si tú tienes una necesidad delante de Dios, ve, sal. Si hay alguien que estás orando por tu familia, si hay alguien que estás esperando la salvación de esa persona, alcanza almas para Cristo. Y yo te prometo que cuando tú empiezas a trabajar en el reino de Dios, en lo que Él te ha mandado a hacer, todo lo demás el Señor lo va a añadir. No tengas suficiente nada más con escuchar los domingos, no tengas suficiente nada más con solo ir el domingo a la iglesia y escuchar un poquito de palabra y tratar de sobrevivir la semana así. No. Ya hemos hablado aquí de levantarnos en la mañana y decir algo: este es el día que el Señor ha hecho, me gozaré, me alegraré en Él. Aunque no tengas ganas, levántate y dale gracias a Dios por un día más, dale gracias por un mes más, por una semana más. Yo aconsejo que no hagan el devocional en el teléfono, porque una vez que agarremos el teléfono, llega una notificación, le da una curiosidad por el Facebook o por cualquier otra cosa, y ya para cuando acordamos se pasaron 2 horas, el devocional, nada. Déjame decirte que cuando nosotros ponemos a Dios primero, las cosas son preciosas, no son perfectas. Yo no estoy vendiéndote un producto ni vendiéndote una perfección. Yo estoy aquí presentándote las promesas de Dios y lo que Dios tiene para tu vida, y lo maravilloso que es servirle a Dios, buscarle y sentir tu presencia. Este mundo es de excesos. Yo el único exceso que quiero es estar en su presencia. Es todo lo que quiero. De verdad. De verdad. Gástate y cánsate de hacer las cosas en tus fuerzas y créele a Dios. Muchas veces, sinceramente, es flojera. Si Dios va a contestar algún día, ¿por qué no buscar más de Dios y ver la respuesta ya? Porque Dios ya nos dio la victoria. Dios es un Dios de victorias. Dios no es un Dios de derrotas. El Hijo de Dios vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo salvar ni a mi familia, pero yo puedo presentarles al Dios Todopoderoso, no una religión, sino un cambio genuino, que ellos puedan ver y sentir. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Cansémonos de estar escuchando nada más y diciendo nada más lo que es, repitiendo nada más lo que escuchamos. Recordemos que la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual es nuestro.
no de nuestros pastores, no de nuestros líderes. Sí, Dios los ha puesto ahí como mentores para nosotros, para nuestras vidas, para el apoyo espiritual, pero ellos no están obligados responsables de nuestro crecimiento espiritual. Es nuestra responsabilidad. La salvación nos es dada, la vida eterna nos es dada al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Las promesas y todo lo que nos hace falta día a día, nuestras necesidades y nuestros deseos de nuestro corazón, no van a ser dados nada más así. Nosotros tenemos que activar ese acceso, y nuestra fe es por medio de la fe, es por medio de buscar su palabra. Y déjame decirte otra cosa, algo que me llegó mucho el sábado cuando estábamos haciendo este estudio. Dije, wow, no lo puedo creer. Pues sí lo puedo creer, pero la fe va de la mano con la obediencia. La fe va de la mano con la obediencia. Sin fe no hay obediencia, y sin obediencia no hay fe. Y es algo que me dejó, por un rato me quedé en silencio. Y dije, wow, Señor. Sin fe no hay obediencia, y sin obediencia no hay fe. Wow. Busca tú. Yo me puedo sentar aquí y decirte, fíjate que el reino de Dios significa esto y esto, pero te doy un reto. Esta semana, busca qué es el reino de Dios. Busca versículos. ¿De qué se trata el reino de Dios? Escribe. Entendí esto, Señor. Pero eso sí, déjame decirte que este libro, sin el Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, no es más que un libro. El que trae revelación de su palabra, el que la vivifica, el que la aviva, el que la empodera, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da revelación sobre su palabra. Dice maestro. Pero es que yo no tengo el Espíritu Santo. Pídeselo al Señor, pídeselo. Yo aquí en mi cuarto, cuando un evangelista ha estado predicando y ha estado orando por bautizo del Espíritu Santo sobre las personas, aquí en mi cuarto ha caído el Espíritu, ha venido así ya precioso. Sería hermoso que en tu iglesia pudieras recibir eso, y si puedes, hazlo. Pero si no, en tu cuarto ahí mismo dile al Señor. Señor es omnipresente, Él está en todos lados. En este momento está aquí conmigo y está ahí contigo. Así es mi Dios. Pero es necesario que entendamos que es nuestra responsabilidad el accesar las promesas de Dios. Sin obediencia no hay fe, y sin fe no hay obediencia. Así de sencillo. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mas buscad primeramente el reino. Fíjense, después de que dice eso, no dice, y quiero que pongan atención, porque dice, ¿qué comeremos? Dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan, y pudo haber dicho ahí, y Él se los dará. Así. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitan, y Él os dará. Pero dice que más buscad primeramente el reino. Dice, es una orden. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás os será añadido. Dios fue el que inspiró su palabra. El Espíritu Santo fue el que inspiró su palabra. Él pudo haber puesto ahí, pero vuestro Padre Celestial sabe lo que vosotros necesitan, y Él os dará. Y no puso, más buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás os será añadido. Y cuando es todo, el tener sed y hambre de justicia, ya hablamos de esto en otros videos, es intencional. Tenemos que ser intencionales para leer su palabra. No va a nacer de aquí de adentro así nada más, si no empezamos nosotros a ponernos un tiempo con Dios. Un tiempo con Dios día a día. Empieza con 10 minutos de oración. 10 minutos no es nada.
El 10% de nuestra vida le corresponde a Él. ¿Cuánto es 10% de 365 días? ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? 2 horas con 40 minutos ya le corresponden a Dios. Le damos 2 horas y 40 minutos. Piérdete en su palabra, que cuando te empieces a leer y el Espíritu Santo está trayendo revelación, digas, ay, pues he estado leyendo 2 horas y ni cuenta me había dado. Sí llega a pasar. Y es bien bonito. Pero de verdad, llénate de Él, llénate de su palabra. No la leas por leerla, sino dile, Señor, aquí estoy. Que tu Espíritu Santo traiga revelación a mi vida. Que sea tu Espíritu Santo el que revele, Señor, lo que tu palabra quiere, lo que tú quieres para mí. Háblame el día de hoy en el nombre de Jesús. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Sin obediencia no hay fe y sin fe no hay obediencia. El amor de Dios ya entregó todo. El amor de Dios no nos va a dar las cosas si nosotros no accesamos y no pedimos y nuestra fe no está activada y nuestra obediencia no está en línea con lo que Él está llamando. Si tú no has entregado, no has conocido, no sabes de este Dios precioso y lo que Él tiene para ti, y tienes curiosidad, si este video llegó delante de ti, no es casualidad. Si nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, o alguna vez lo hiciste de niño o de joven, y alguna situación familiar, una enfermedad de alguien, la muerte de alguien te separó de lo que Dios tenía para ti, déjame decirte que Dios está así con sus brazos abiertos esperándote. Si aquí yo toco la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y donde Él está, no falta nada. Si tú estás listo y dices, yo quiero eso, yo veo cómo el mundo se está yendo y yo quiero tener mi vida segura en Él, solo repite después de mí, Señor Jesús, yo reconozco que eres Hijo de Dios. Mi Dios, te doy gracias por tu Hijo. Reconozco que Él es el Hijo tuyo. Reconozco que Él entregó todo por mí, que es el único camino a ti, que Él es la vida y la verdad, que resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra. Jesús, entra en mi corazón, límpialo, lávalo y renuévalo. Aquí está mi vida, mi Dios, aquí está mi vida, te entrego todo, perdona mis pecados aún de los que no me acuerdo, sé mi Dios, mi Señor, por hoy y por siempre, mi corazón es tu trono, te lo entrego todo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias porque ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Gracias porque soy tu hijo y ahora tú eres mi padre. Gracias por renovar este corazón. Gracias por ser mi Dios. Gracias porque Jesús ahora es el Señor y dueño de mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Te doy gloria y te doy honra en el nombre de Jesús. Mi Dios, te doy gracias, Padre, por este estudio. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, gracias por Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser nuestra provisión, gracias por ser, Padre, nuestro Dios, nuestro Abba, nuestro El Shaddai. Gracias por ser Rafa, gracias por ser Shalom. Te damos toda honra y toda gloria, mi Dios. Penetra hasta cada corazón que está viendo este video. Ministra a cada hogar, mi Dios. Y que ellos puedan caminar en todas las promesas que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Espero y sé que este video ha sido de bendición para tu vida porque lo fue para mí. Nos vemos el próximo lunes.